Esta vez, ¿cuántos saben que cada los Shabbats del Señor da doble bendición, doble porción? Pues ahora lo va a cuadruplicar, porque también va a dar doble porción de la Torah esta semana. Vamos a ver dos porciones de la Biblia. Una de ellas la vimos en la mañana, que era Tashria, que era el concebir, el dar a luz. ¿Ok? Pero esta semana tocan la del leproso también. ¿Qué tienen que ver los leprosos con lo de dar a luz? Como que parece que no van juntos, ¿verdad? Pero realmente lo que sí está interesante es que la mujer, cuando da a luz, ¿qué pasa? Sale sangre de su cuerpo y se contamina. Queda contaminada y entonces tiene que haber un periodo de separación para regresar a Dios. Lo mismo el leproso. Cuando se le descubre que tiene lepra, tiene que apartarse de Dios y después regresar a Él. Es lo mismo, sangre, salpullido, úlcera, dar a luz un hijo crea inmundicia en el mundo. Es como una contradicción, ¿verdad? Mas no lo es. Es parte del proceso de Dios, porque Dios escatima mucho la sangre. Para Él es lo más valioso, la sangre. Y cuando nace un bebé, se produce derramamiento de sangre. ¿Ok? Por eso en las menstruaciones la mujer también es separada. Pero lo vamos a ver más adelante, esta porción. Lo que vemos aquí, todo esto es acerca del sacrificio del leproso, la que va a concebir, la palabra Tashria, lo voy a explicar más bien aquí. Lo que viene refiriendo todo esto, dar luz, Tashria. ¿Por qué es dar luz? Ahorita les voy a explicar por qué. Levíticos 12:1 es donde se encuentra esta porción. Y tenemos hasta el capítulo 13, 59. Es decir, el 12 y el 13 hablan de la porción de Tashria. En Segunda de Reyes 4:42 nos habla de algunos casos. En Lucas 5:12 explícitamente nos habla de cosas que vamos a hablar el día de hoy. Este es un Shabbat santo, un Shabbat HaKodesh, después de Pesach y en medio de la cuenta del Omer. En la cuenta de las gavillas estamos en ese proceso. Cada cosa que nos enseña Dios es para cambiar nuestro carácter hasta llegar hasta el día 50, al día de Pentecostés, al día de Shavuot. También tenemos Ezequiel 45 y Éxodo 12 que habla acerca del Pesach. Pero más que nada vamos a empezar. Tashria es el hebreo para decir la palabra parto, concebir o dar a luz. ¿De dónde se deriva la raíz? Sera. Tashria, si tú quitas las palabras, la T, la Ta, nomás te queda sera. Y cuando tú dices sera en hebreo, tú estás diciendo la semilla, tú estás diciendo la descendencia, la generación, o el hijo, o el que viene, la simiente, la semilla. ¿Sí me entienden? Entonces, por esa razón, viene del verbo sará, que significa sembrar, sembrar semilla, o en sentido ampliado a nuestro español, es concebir o quedar embarazada, para que lo podamos entender. Porque si yo le digo, le voy a dar la semilla, no, quedó embarazada, ok, ya entiendo. Pero esa es la palabra, esa es la idea de Tashria, concebir, dar luz, quedar embarazada. Ok, muy bien. Tashria, cuando conciba o dé a luz, o dé semilla, del verbo sera, descendencia. ¿Han oído la profecía de Abraham? Que decía, y de tu semilla, de tu descendencia, saldrá la semilla santa. ¿Ok? Entonces, ya él se congregarán todas las naciones. No dijo las semillas, dijo la semilla. O sea, un descendiente iba a salir de Abraham, que iba a ser la simiente que iba a bendecir a todas las naciones. Un descendiente de Abraham. No varios, nada más uno. Ahora, en Mateo 1:18 dice, para eso te vamos a hablar, el nacimiento de Yeshua el Mesías fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. A ver, ¿cómo está ahí? Antes de que estaban desposadas ya María, es decir, ya eran novios y ya José ya le había pedido a María, a Miriam, para casarse. O sea, ya era su esposa. Solo estaban esperando el tiempo, un año más o menos aproximadamente, cuando el marido construye una casa para mudar a la mujer, comprarla de los papás, darles un dote y llevarse a la mujer a vivir con él.
y estaban en ese proceso, ya eran novios, ya estaban comprometidos, ya habían tomado la copa de que decir, va a ser mi esposo, yo voy a ser tu esposa y todas las cosas. Y de repente dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido, que había quedado embarazada. ¿Se imagina eso? Pasa en el día de hoy, ¿verdad? También, muy seguido. Algo que no, pero en el pueblo judío que pasara eso, al ver esa traición, porque María se había metido con alguien más para quedar embarazada. El pueblo no le iba a creer que fue el Ruach HaKodesh, que fue el Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, José su marido, como era tzadik, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué hizo eso José? Porque la podrían, si descubren que se metió con un hombre mientras estaba desposada, ya lista con José, la podrían agarrar a pedradas y matarla. Y dijo, no, mejor la voy a dejar, pero a las escondidas. Ya, pues ya. Ok, ya se iba a retirar José de con Miriam. Y entonces dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es. ¿Qué tuvo que hacer José? Creer a la palabra, bajar las orejas y aceptar a una mujer que de dudosa reputación, una virgen de Israel, había cometido posiblemente adulterio. Pero si la dejaba, la iban a matar. Y si la acusaba, peor. Al casarse con ella, la cubrió su cobertura de su mujer. Y por esa razón, José es muy importante en la vida de Yeshua. Entonces dice en el verso 21, y dará a luz, ahí es donde tenemos Tashria, un hijo, y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará. Yoshia, es el verbo Yoshia. Yeshua se llama Yeshua porque él salva. ¿De qué? A su pueblo de sus pecados. ¿Somos su pueblo? Somos su pueblo. No, es Israel, sí, el que existe allá y todo el que se ha llegado al pacto, al nuevo pacto. El nuevo pacto dice, haré pacto con la casa de Judá y de Israel. Quiera o no, usted está en Judá o está en Israel, pero los dos son uno, están en el mismo árbol. No son dos árboles, no son dos pueblos diferentes, es lo mismo. Ok, entonces, llamará su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel es una palabra hebrea. ¿Okay? Si lo pones para decir lo que viene siendo, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ok? Muy bien. Así estaba María embarazada, inmunda. La señalaban. Los leprosos la gente de Israel podía hablar mal de ella, podrían apedrearla, mas José detuvo esa calamidad en Israel, de la virgen que concibió. Ahora vamos a la Torá, Levíticos 12. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz, Tashria, a un varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¿Ok? Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ni una cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hija o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Porque el niño
solamente son 7 días y 33, que son 40 días? ¿Y por qué la niña son 2 semanas, 14 días y 66 días, que son 80 días? ¿Por qué razón será? ¿Ustedes por qué creen? ¿Millones? ¿Nada? Somos valientes. Ay, valen doble, dice. Valen doble, ¿no? Nobles y todo. La realidad es que Dios sabe cómo está construido nuestro cuerpo. La mujer fue diseñada para dar a luz, precisamente la palabra que estamos viendo, tashriya. El hombre no puede hacer eso. No estamos capacitados para hacer eso. Entonces, la mujer está haciendo expiación por sí y por los ya bebés, las generaciones que vienen. ¿Sí me entienden? No más por uno lo está haciendo el hombre por uno mismo. Pero el sacrificio nos muestra que Dios ya de antemano está haciendo sacrificio por las generaciones que vienen de la mujer. Sin mujeres no entra la luz del mundo a este planeta. Sin mujeres no habría hombres y mujeres el día de hoy. Oh, eso tiene mucho sentido porque había escuchado que biológicamente, o sea, como que uno tiene los óvulos que va a tener los hijos de uno. Entonces tiene mucho sentido que sea doble. Ya está preparado desde antes. Eso se escribió hace 3000 años. ¿Cómo sabía todo eso? Solamente Dios inspiró las escrituras para saber cosas científicas que apenas los científicos están actualizando. Pero hay varias teorías, ¿no? Sí. También vamos a tomar en consideración que cuando la mujer fue creada, parte de su cuerpo era de Adán. O sea, la mujer recibe doble porción, parte de Adán y parte del creador. Puede ser también. Muy bien. Ahora, lo que nos vamos a enfocar, aparte de esos días, entonces María, ¿cuánto tiempo se tenía que quedar fuera? 40 días. 7 días y luego circuncidaban al niño y los otros 33 días fuera del templo. No se acercaron. Entonces, en el versículo 7 dice, él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la Torá para la que diere a luz hija o hijo. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, una para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. ¿Ok? Así que a los 40 días tenía que venir María con sus dos palominos o un cordero. ¿Ok? En Lucas 2:21 nos dice, cumplidos los 8 días para circuncidar, la Brit Milá se conoce, al niño le pusieron por nombre Yeshua. Se bautizan, se les pone el nombre no cuando nacen. Cuando se les hace la circuncisión es el día que le ponen el nombre. El día que le pusieron el nombre a Juan el Bautista, el día que lo circuncidaron. ¿Cómo se va a llamar? No, pues que es Zacarías, no, pues que esto, que el otro. No, Juan va a ser su nombre. Así Yeshua también. El día 8, esto lo hace y lo ubica en la cultura hebrea a que Yeshua es una generación, una cultura judía hebrea. ¿Ok? Entonces, le pusieron el nombre de Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese Tashriya, concebido. Versículo 22 del libro, estamos en Lucas 2, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿cuántos días? 33, conforme a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley o en la Torá del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado Kadosh al Señor, Adonai. O sea, que vinieron después de los días de purificación y también presentaron al niño en el templo. Y ese se llama Pidión Javén, donde presentas a los niños, no donde los bautizas, donde los presentas ante Dios y los redimes. Entonces, para ofrecer conforme a lo que se dice en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué llevaron 2 palominos y no un cordero? Exactamente, dependía de tu estatus económico. Podías llevar un becerro, más caro. Podías llevar un cabrito. No había predicadores de la prosperidad en aquel tiempo. No había, que exigían más, ¿verdad?
Entonces, podías llevar So the bigger the animal, the more. expensive. I know. El pecado es igual. Oh, okay, okay. Pecado es lo mismo, te cubría lo mismo. So what was the point of having a bigger animal than if it's all the same? Porque tu Dios te había bendecido, te había prosperado y tú podías dar lo mejor que tienes. Y pues si hay otra ofrenda que es de harina, no va a venir el millonario a darle una libra de harina al Señor. Yeah. Entonces lo lógico es que le trajera un becerro. ¿Ok? Porque ese becerro, eso había sacrificios que se compartían la comida con los sacerdotes y con el pueblo. Wouldn't that divide people though? ¿Ah? Wouldn't that divide people? Like as far as watching who has more than others? Ya. Después, Dios también da leyes donde todos, hasta el más pobre, va a dar el medio shekel. Todos. Rico, pobre, mediano, Dios emparejó a todos. O sea, pero esto es base de lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere. Quiere que la ofrenda que tú vengas a dar a Dios, que te cueste. Si es un homeless, si es una persona sin casa, si en donde vive, ¿le costará traer 1 kilo de harina para el Señor? Le va a costar. Al rico que es prosperado y todo, aunque no sea tan millonario como ahora, exagerado, ¿verdad? Una vaca sí le duele, porque es buen dinero. ¿Entienden? El medio siglo de plata era considerado como taxas para cuando se hacía el censo. Ujú. Sí, y no era una... Oh, I see, I see. I got it, I got it. Got it? Ok. Entonces, de acuerdo a lo que se ofrece la ley del Señor, era válido haber traído los 2 palominos. Ahora, estos 2 palominos, uno era sacrificado, le sacaban la sangre, escurría ahí en el altar y embarraban al otro pájaro con la sangre y lo soltaban. O sea, era un acto sangriento, ¿verdad? Ok. Ese era uno sacrificado y el otro libre. Ok. Se exprimía la sangre y entonces se dejaba ir. Bueno, ¿qué nos recuerda eso? En este pasaje referente a los 2 pájaros o los 2 palominos, los radinos dicen ellos que alude al Mesías hijo de José, quien moriría, y al Mesías hijo de David, quien gobernaría la tierra. Durante la purificación de la Metzorá, el sacerdote sacrificaba uno de los pájaros sobre agua viva, contenida en un recipiente de barro, e introducía el segundo pájaro junto con otros elementos en dicha mezcla. Rociaba la Metzorá con la sangre 7 veces y acto seguido liberaba al pájaro vivo en campo abierto. El hecho de que el pájaro vivo alce el vuelo cubierto con la sangre del ave sacrificada resulta sumamente significativo. Este aspecto del ritual establece un vínculo entre ambos pájaros. Sugiere la idea de que el Mesías hijo de José, el siervo sufriente, y el Mesías hijo de David, el rey reinante, constituyen en realidad las 2 naturalezas de un mismo individuo. ¿Ok? Era lo mismo, se consideraban los 2 como uno solo. Ahora, en el Brit Hadashah nos recuerda, en el Nuevo Testamento, nos recuerda a los 2 Yeshuas. Eso ya lo hemos visto en la clase de Yom Kippur, pero lo va a recordar. ¿Se recuerdan que cuando llevaron a Yeshua enfrente de Pilato, llevaron a Barrabás? ¿Ok? ¿Saben cuál es el primer nombre de Barrabás? ¿Ah? Se llama, su primer nombre es Yeshua. Llevaron a Yeshua enfrente de Pilato y llevaron al otro Yeshua Barrabás también enfrente de Pilato. ¿Y qué significa Barrabás en hebreo? Bar es para decir, hijo. Y Abba para decir padre. Entonces, Yeshua, hijo del Padre, y también llevaron a Yeshua, hijo del Padre verdadero. Los 2 eran de Galilea. Los 2 eran vistos como figuras importantes que iban a derrocar el imperio romano e iban a cambiar el futuro de la nacionalidad. Uno con violencia y el otro ¿con qué? Con paz, ¿verdad? Entonces, los 2 eran de las mismas aldeas, los 2 tenían la misma edad, los 2 tenían propósitos que la gente veía. ¿Y qué le dijo al pueblo? Que liberaran a Barrabás y que crucificaran a Yeshua. ¿Verdad? ¿Qué le pasó a Barrabás? Quedó libre de la ejecución, de la muerte, así como el pájaro que fue soltado. Y el otro fue sacrificado
que últimamente Yeshua fue sacrificado. Eso era una sombra de lo que estaba establecido en la Torá. ¿Ok? Eso lo vemos como son rociadas las palomas. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, o más bien en hebreo Betlehem, la casa del pan, por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada o encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, dio a luz. Sera, la descendencia, salió. ¿En dónde? En Betlehem, la ciudad del pan. Vino el que es el pan del cielo. Muy bien. Y dio luz, dice el versículo 7, Tashria, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En Lucas 2, 4, 7. Aquí en esta parte, ¿por qué no había? Si era un mesón, era un hotel, un lugar donde tienen habitaciones, ¿por qué no había habitaciones? Lo hemos visto en la fiesta que celebramos de Sukkot. ¿Qué se hace en la fiesta de Sukkot? Se construyen cabañas atrás, ¿verdad? De las casas. Pero dice que no había lugar para ellos en el mesón en esta época. Hay 3 veces en el año que se celebran las fiestas en Israel y no hay lugar en ningún lado porque vienen de todas partes del mundo a traer sus diezmos, sus ofrendas. Desde Egipto viene una caravana, vienen de todos lados del mundo, llegaban a Jerusalén a celebrar las fiestas del Señor, que son la de Pascua, la de Shavuot, que ya viene en camino, y la de Sukkot. ¿Ok? Y en la de Sukkot se construían cabañas en la parte de atrás. Yeshua dice que lo envolvió en pañal, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el hotel, en la casa, pero había construido una azúcar allá atrás. Ya puedes. Allá en la azúcar nació Yeshua, siendo el rey de reyes, que vive en palacio, que vive en lo mejor de todo, lo mejor de lo de mejor. Se humilla y viene y nace en una azúcar allá atrás de una casa. Para que vea la humildad de nuestro Dios. No vino y nació en el palacio de Herodes o en el templo que estaba súper grande y construido. Yeshua viene y nace en una azúcar. ¿Ok? No en una cueva, no con animales ahí, en una azúcar, en un tabernáculo. En un tabernáculo que es construido para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Yo les decía el otro día, de hecho estaba estudiando el Salmo 118, porque todas partes en la escritura sale acerca del cántico o del himno, y cantaron el himno. Y siempre que refieren al himno, están hablando de los Salmos 113 al 118. Y en el 118 está hablando de alabanzas a Dios, adorando a Dios, y gloria en las alturas, y bienaventurado. Y luego decía, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia, y porque para siempre es su misericordia. Y al final del capítulo 118 empieza a decir exactamente las mismas palabras que los ángeles, cuando se aparecieron a los pastores, le dijeron a ellos: gloria y paz en las alturas, pues ha nacido el Salvador. Y ese es el cántico. Cuando se aparecieron los ángeles, dice la escritura que no solo eran unos cuantos, se aparecieron billones de millones. Todos los ángeles vinieron a proclamar la buena nueva de salvación a los pastores. Se abrió todos los cielos y se miraba todos los millones de ángeles clamando el Salmo 118 que se canta en las fiestas, en la fiesta de Pesach, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot. Así que los ángeles mismos son testigos que era algo importante que hubiera nacido el Salvador en el mundo. Ellos mismos introdujeron el Salmo. Y se sigue en la fiesta de Sukkot siempre de hecho cada día se tiene que estar leyendo los Salmos del 113 al 118. Y todo eso nos lleva desde esos salmos, porque son cánticos, nos lleva al Salmo 118, donde es la culminación, el nacimiento del Salvador en el mundo. Que eso es algo impresionante. ¿Ok? Muy bien, entonces, Yeshua sí nació en Sukkot, en el mes séptimo.
su concepción, si esto es realidad, el mes séptimo viene siendo para nosotros, para que entendamos, el más o menos entre septiembre y octubre. Entonces para nosotros no es el séptimo, es el noveno, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Septiembre, ok. Si usted le quita septiembre, le quita 9 meses, ¿a qué fecha llegamos? Diciembre. ¿Qué fiesta se celebra en diciembre en el judaísmo? Hanukkah. En Hanukkah el Señor fue concebido. Tashriah. ¿Sí? En ese día vino la sombra del Omnipotente. El lenguaje que está usando el ángel con María es lenguaje de Hanukkah. Es lo que está hablando. Está hablando acerca de la fiesta de las luces, la fiesta de Hanukkah, el Salvador. Ese es el lenguaje que está usando el ángel con María. El día que se le presenta. Y que vendrá la sombra del Omnipotente en Hanukkah, más o menos en diciembre. Entonces, diciembre no fue como cuando nació. Diciembre fue cuando fue concebido. 9 meses después, que tiene un bebé, nace. ¿Y qué fiesta está 9 meses después? Sukkot, la tabernáculos. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo decir que es la fiesta de tabernáculos y no otra fiesta? Porque también está la fiesta, el nacimiento de Juan el Bautista. 6 meses antes nació Juan el Bautista. Y el sacerdote estaba ofreciendo incienso dentro del templo. Tenemos que ir a ver en qué época estaba ofreciendo el incienso y qué época debería haber nacido Juan el Bautista. Los judíos en el Seder de Pesach ponemos una copa donde todavía estamos esperando que Elías venga. ¿En qué época? En la época de Pesach. ¿En qué época es? Entre marzo y abril. ¿Verdad? Entre marzo y abril. Entonces, de diciembre, si le quitamos 6 meses, ¿a qué fecha llegamos? Marzo, abril. ¿Sí? O sea, eso mismo la Biblia nos lo confirma por varios métodos, que Yeshua nació en una fiesta de tabernáculos. ¿Qué dijo la profecía? Y sería Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando nace aquí, ¿qué pasa? Viene Emmanuel, Dios con nosotros, en carne y hueso. Esa es otra confirmación, o sea, por todos lados. De hecho, aquí tengo una profecía muy poco conocida, pero está en el Tanakh. En el libro de Ageo 2:18 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la cera, la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Muy bien, ¿qué está diciendo? No está aún la simiente en el granero, pero le pone fecha. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que está, de qué semilla estará hablando el profeta Ageo? ¿Se acuerdan de Abraham? Y en tu simiente, y aquí el profeta Ageo está hablando de una simiente que va a venir, ¿qué día? Desde el día 24 del 9º mes. ¿Cuándo es la fecha de Hanukkah? 24 de Kislev. 24 de Kislev, a la noche, es la fiesta de Hanukkah. Y el profeta está preguntando, ¿no está la simiente aún en el granero? Y desde este día os bendeciré. Era una profecía que Dios iba a poner la semilla. De hecho, aquí lo explica más mejor. Dice, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿Qué es el cimiento? El fundamento. ¿Quién es el fundamento de nuestra fe? Yeshua, el verdadero templo de Dios. Desde que se puso el cimiento, se puso la semilla, se metió el 24 de Kislev, la concepción fue el 24 de Kislev en la noche, vino el Señor y la sombra del Omnipotente cubrió a María y nació 9 meses después en la fiesta de tabernáculos, Yeshua. Más testigos. Muy bien. Y esa es la semilla santa, la Sara, la que estaba bien, la que hablaba el apóstol Pablo, la que hablaba Abraham, la que hablaban los profetas, la semilla, la cera. Ahora, lo mismo, Lucas 2:25, seguimos con la lectura de Lucas. ¿Por qué estoy con Lucas? Porque
el libro de Lucas es un evangelio, ¿verdad? De las buenas nuevas. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que todo lo que habla Lucas es Torah. Desde ahorita que vengo diciéndoles el templo, les vengo hablando de incienso, todo eso está en Lucas. Les vengo hablando de la semilla, les vengo hablando de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de Tabernáculos, la fiesta de Pesach, todo está en Lucas. No estoy yendo a la Torah me dice cuál es el mandamiento, pero Lucas me lo está diciendo, vengo a poner las cosas por orden, como son. Y te da, por orden te va diciendo la Torah, los mandamientos. Cada uno de estos, ¿cuántos mandamientos hemos visto hasta ahorita? Los palominos, ¿sí? El pidión Javén, el presentar al niño, ¿sí? Las oraciones en el templo. Aquí vamos a ver más. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era sadik y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Mesías, al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, por el Ruach, vino al templo, al Mishkan, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Baruch Hashem. ¿Ok? Fíjense bien. El templo está a las espaldas de Simeón. Y allá están los meros rabinos, los meros auténticos que están ahí según en el Sanedrín y todo. Y este hombre, Simeón, el Ruach HaKodesh le revela que ese niño es el Mesías. A nosotros, ¿quién nos reveló que Yeshua es el Mesías? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh. No fue uno que alguien que te aventó un verbo por ahí y te convenció, no. El mismo Espíritu de Dios te convence que Él es la verdad y la vida. No necesitas que nadie te convenzca. El mismo Señor va por ti. Él te busca, dice. Me presenté a los que no me buscaban, a los que no me andaban buscando. Bueno, a mí así me pasó. Yo no lo andaba buscando y órale, para adentro. Ok. Dice, movido por el Espíritu vino al templo y hizo la Baruch Hashem diciendo, ahora Señor despida a tu siervo en Shalom, conforme a tu palabra, tu debar, porque han visto mis ojos tú, Yeshua. Tenía aquí el bebé, lo estaba presentando ahí en el templo y le dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cuál es la gloria del pueblo de Israel? Yeshua. Pero si seguimos leyendo en ese mismo, ¿quién tiene la siguiente parte? El versículo 32 de Lucas 2, 32, 33 y 34. Porque sigue diciendo cosas Simeón, pero ¿quién las estaba diciendo? ¿Por medio de quién? Del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, estaba hablando a través de Simeón. ¿Sí me explico? No estaba hablando Simeón porque se le ocurrió. Era el Espíritu Santo hablando a través de él. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? ¿No todavía no? 232. 33. Ah, 33. Ah, bueno, dice, es para la revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Ahí quería llegar. Este bebé, este Yeshua, para muchas personas es su piedra de tropiezo. Piedra que rechazan a regañadientes y que no existe Dios y que no vino y que no sé qué y que no sé cuál. Piedra de tropiezo. Será para muchos piedra de tropiezo. ¿Y para otros qué va a ser? Levantamiento. Para nosotros que no sabíamos nada, ni siquiera de los mandamientos, ni de los judíos, ni de Jesús, ni de Yeshua, ni de ninguna de estas cosas, para nosotros ha sido una bendición. Amén. Esta señal será contradicha. El nacimiento de la Virgen es contradicho hasta el día de hoy. ¿Sí? Todavía están peleando. Jacob, que peleó con el ángel, que peleó con Dios, sigue peleando el día de hoy contra Yeshua, contra Dios, contra la creencia de que Él es el Señor.
Esta es una señal que será contradicha. El Ruach HaKodesh. Entonces no les caiga de sorpresa que la gente no crea en el Señor. Entonces es lo que está pasando. El Ruach HaKodesh ya sabía que Yeshua iba a ser piedra de tropiezo para muchos y levantamiento para otros. ¿Ok? Revelación, pero es la revelación de Dios. Siempre leemos en la mañana, cantamos Colosenses 2:3. En Él están escondidos todos los misterios, en una sola potestad. ¿En cuál potestad? En ese rey, en ese hombre, en Yeshua. Todavía ni nacía y ya estaba cumpliendo profecías. Porque ¿dónde debería nacer el Mesías? Y tú, Belén Efrata, de ti me nacerá el que será el regidor de Judá. Ya el profeta había dicho que iba a nacer en Belén. ¿Y dónde él nació? Belén. ¿Me explico? Desde antes de nacer Yeshua ya estaba cumpliendo. ¿Y cuándo él nació? En la fiesta de Sukkot. Cumpliendo. Y a los 8 días después de la fiesta de Sukkot hay un día de alegría, de salvación, de gozo. Y es cuando lo circuncida. ¿Ok? O sea, cumpliendo mandamientos desde el nacimiento. De hecho, en Lucas 2:39 dice, todavía sigue hablando más Torah, Lucas. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torah del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad, a Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pregunta. Yeshua es Dios, pero no significa que se vino con todo el conocimiento de Dios. ¿Qué dice Filipenses? Se despojó de ser Dios y se hizo hombre. Y como un niño judío, lo llevan a la sinagoga a que aprenda las escrituras. Por eso dice aquí, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Tenía que ser por sí mismo, pero no dejó dejó muchas cosas y tuvo que pasar como nosotros hambre y todo. Por eso él, como decía el rabino, él entiende nuestro sufrimiento porque él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Exactamente. No vino que ya soy Dios y yo no siento dolor, no siento hambre, no. Pasó hambre, Él pasó entiende sudor, todo. todo nos entiende perfectamente nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Por eso Él vino para salvar a nosotros que estábamos sin salvación. ¿Se imaginan? En este día Yeshua, el niño Yeshua estaba en el templo, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pesach. Ahí llevaba Yeshua su cordero. Yeshua cuando creció y entendió más las escrituras y que él sabía quién era, entendía que él iba a ser en el futuro el cordero de Pesach. Pero él fue obediente con la Torah desde niño, desde siempre. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿cuál fiesta? La de Pesach, o las 3 fiestas, pero esta la de Pesach. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la Torá, oyéndolos y preguntándoles. ¿Qué estaba haciendo Yeshua en ese momento? Su bar mitzvah. Estaba enfrente del templo haciendo su bar mitzvah, les estaba explicando la Torá, les estaba haciendo preguntas, les estaba cantando ahí la Torá, el mismo muchacho. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pues si era la misma Torá en vivo que se estaba desarrollando. Cada vez comprendía más, iba llenando de sabiduría. The law of Moses. The law of Moses, the law of Moses in the flesh. La Torá de Moisés en carne, viva. So, siempre estaba haciendo la Torá desde antes de nacer, cuando nació, cuando creció, y por supuesto en los evangelios por todos lados está haciendo Torá. Todos los mandamientos que están en la Torá, a la perfección. Solamente un ser humano como él lo pudo lograr. Nosotros no somos dignos ni de desatar
las agujetas de sus zapatos, por más que hagamos. Hermano, tengo entendido que, por ejemplo, cuando uno dice que, por ejemplo, él hizo la Torá, humanamente nosotros podemos escoger hacer un mandamiento o no, porque en nuestra esencia está el pecado. Tengo entendido que Yeshua, al ser Dios reducido, porque se despojó, pero finalmente era Dios, la forma en que lo entiendo no es que él pudiese escoger o no hacer un mandamiento, sino que en él no había la posibilidad de no hacer un mandamiento porque la Torá hecha carne de alguna forma es él. Entonces, por ejemplo, alguna vez había estudiado la palabra cuando estuvo en el desierto tentado por el adversario. La palabra ahí no es tentado, sino probado, como puede ser probado, por ejemplo, un pedazo de oro, de que se prueba de que es oro. O sea, se prueba con fuego de que es oro, pero no, simplemente se sacó a la luz lo que era. Pero no hay forma de que el oro, al ser probado, no vaya a ser oro, sino que se hizo notorio que era oro. Es una aclaración importante porque si no tenemos esto claro, es como que él con su voluntad decidió cumplir un mandamiento y no es así. Eso humanamente nos pasa a nosotros, que tenemos una capacidad o un libre albedrío de decidir hacer un mandamiento, porque así mismo tenemos lastimosamente una naturaleza que podemos no hacer un mandamiento. La naturaleza de él, al ser Dios, a pesar de ser reducido de Dios, simplemente lo probado que fue es para demostrar que él era oro. Mas nunca, en él no había la posibilidad de no cumplir un mandamiento porque él es la Torá. Él es lo bueno hecho carne. Su carácter está ligado a los mandamientos. Dios Exacto. es como los mandamientos que nos puso. Los que puso ahí en su Torá, así es Dios. De exigente, de que quiere vino, que quiere esto, que quiere el otro. Ese es el carácter de Dios y Dios no se puede negar a sí mismo. No puede. John explains it a little more better. Exactamente. Entonces, por eso tenemos todas estas cartas, esa explicación en los evangelios. Lo que estoy queriéndoles mostrar aquí con el libro de Lucas es que Lucas no está enseñando cultura griega, sino cultura hebrea basada en la Torá. El libro del Evangelio de Lucas, al que le dicen que es gentil, que no creo, porque dice que le manda una carta dirigida al queridísimo Teófilo, y Teófilo era un sumo sacerdote. ¿Tú crees que un gentil le va a mandar ahí, cualquier gentil le va a mandar una carta ahí al mero sumo sacerdote de esa época, a Teófilo? Entonces, dicen que era doctor, ok, pues también había un doctor de leyes, de la Torá. Todo lo que yo veo en el libro de Lucas es doctorado en la Torá. Pablo, ya ese sí se bordó la barda, ese sí ya es un maestro de Torá, un rabino, educado, enseñado en todo el judaísmo, todo lo que es el rabinato. Por eso sus cartas algunos no las entienden, porque ya se va a otro nivel. Pero aquí te la está dando a entender por qué le manda decir, para empezar, como la carta le dice, mira, como estas cosas que tú ya sabes, Teófilo, siempre las has sabido desde niño. ¿Cómo las sabe Teófilo desde niño? Te las voy a explicar y poner por orden. Desde niño has estudiado la Torá y de ahorita lo que sucedió en nuestros días te los voy a explicar por orden, y le empieza a mostrar cosas que van en el templo, mandamientos de la Torá. Solamente Teófilo no podría haber sido un gobernador cualquiera, porque no hubiera entendido eso. Tenía que ser un sumo o de perdida un sacerdote, aunque no fuera el sumo sacerdote, pero tenía que ser un sacerdote para entender este lenguaje, porque si no, no entiende de qué estás hablando. ¿Qué es eso? De los palominos, de los palominos, el sacrificio, yo no sé qué es eso. Y Lucas le está explicando y le está poniendo por orden, así, así y así. Y todo el evangelio se lo pasa así. Por eso es el más que tiene más Torah. Todos tienen la Torah, pero ese es el que más se puede ver específicamente. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, como la parashá es de la palabra acerca tasria, dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz, tasria,
los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso fue por el pecado que cometió Adán y Eva. Cuando Dios está haciendo juicios. ¿Ok? Sí. Yohanan, que es el nombre de Juan. La mujer cuando da a luz, Tashria, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz, un niño ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. La mujer cuando va a tener un bebé, los últimos latidos, los últimos puchones, empujones, son los más dolorosos. Y está sufriendo y que se quiere hasta morir y hasta grita, ¿verdad? Son los peores que le pueden, bueno, ustedes son las experimentadas, yo no. Pero nosotros no aguantamos ni una gripa, yo no sé cómo aguantan ustedes, pero bueno. Tampoco nos eche de tampoco. Entonces, pero dice, cuando ve al bebé, todo ese sufrimiento se goza, se alegra, se vuelve a la vida. Quiero otro. Se goza que ha venido una descendencia, ha nacido un hombre en el mundo. Pero esto tiene algo que ver proféticamente, porque en Isaías 26:17 dice, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Adonai. Concebimos, Tashria, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Está hablando de una profecía y de algo que voy a enfatizar ahorita. Jeremías 4:31, o Jeremiyahu. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, hay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. En Miqueas 4:10 dice, duélete, gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Adonai de la mano de tus enemigos. O sea, que Dios dice que a la hija de Sión tiene que estar gimiendo, está en parto. ¿Quiénes son? Isaías 24:22. Temblará en la tierra, temblará como un borracho y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Cuando Yeshua está hablando de terremotos que vienen y todo eso, está hablando de todas esas profecías. Y los dolores de parto. Los dolores de parto. Marcos 13:7. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Están sucediendo los terremotos el día de hoy, pero todavía no es el fin. Sino que será porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos, principio de dolores de parto. Ok, ¿qué está explicando el apóstol? Perdón, el apóstol Marcos. ¿Qué está explicando? Habrá hambres, alborotos, terremotos, principios de dolores de parto. Tashria son estos. Que la movedera, los terremotos, los huracanes y que todo eso es la misma creación gimiendo. Gimiendo como principio de dolores. No los finales dolores. Está hablando que está empezando. Apenas empieza a tener dolores de parto. Are you talking about prophecy wise or like all this has to happen or It's happening. Lo que la profecía, siempre les explico, es que trabaja de esta manera. Cuando tú arrojas una piedra en un río, hace ondas, ¿verdad? Y luego va haciendo una más grande, y otra más grande, y más grande, y más grande, hasta que ya todo el lago. Así es la profecía bíblica. La profecía, se dice una profecía, sucede en ese momento algo, pero luego más futuro, años después, sucede más grande, y con más ciudades incluidas, después más naciones, después todo el mundo. Entonces esto está pasando el día de hoy, y va a pasar mucho más grande en el futuro. ¿Ok? Porque se levantará la nación contra naciones. Romanos 8:21 dice, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por qué está borracha la tierra? ¿Saben por qué está borracha? ¿Por qué se tambalea? ¿Por qué tiembla? Por la sangre de los justos que mueren a diario.
Y de eso no nos damos ni cuenta nosotros. Eso es Dios, es amada la muerte de los justos. ¿Cuántos están muriendo en Sudán ahorita mismo? En Irak, en Etiopía, en China, por el Evangelio, Pakistán, por el Señor. Y esa sangre es como la sangre de Abel que clama, y eso es lo que hace la tierra que se estremezca. Ah, como Abel. Exacto. Que Caín lo mató por dar ¿Hola? una ofrenda. Sí, mártires. Como Caín que lo mató a su hermano por la envidia de que... Injusticia, pecado, todo esto mancha la tierra, mancha porque están muriendo los justos. Entonces la tierra como que se revela, se mueve. Entonces dice, la misma creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, tasría, hasta ahora. La creación está perfecta. El sol lo pone a la distancia correcta, nos da la correcta luz. La pone más cerca, nos quema todo y se murió aquí todo. La luna está a la perfecta distancia. Si la pone más cerca, se salen los mares y nos morimos todos. Si la pone más lejos, se acaba también todo el mundo. Entonces está perfecta, pero al mismo tiempo se está haciendo vieja. Sí, porque caen meteoritos, caen asteroides, no todo está, se están moviéndose y todo. Hay cosas que nuestro cuerpo mismo se está deshaciendo, no es eterno. Toda la creación está sujeta a esto. Los planetas, el planeta tiene un tiempo de caducidad, el sol, todo tiene tiempo de caducidad. Por eso Dios traerá nuevos cielos y nueva tierra, nuevos cuerpos a nuestras vidas. Hasta la capa de ozono Todo. está bastante desgastada. Está desgastada, exacto. Entonces eso significa que está con dolores de parto. Quiere ser renovada también. No solamente nosotros, sino la creación misma. Los animales. ¿Qué pasa en los animales en el milenio? Son restaurados. Todos, los animales, las plantas, nosotros. Isaías 66:7 habla de una profecía. Antes de que estuvieras de tasría, de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, antes de que vinieran los terremotos y esto y lo otro y las guerras, nación contra nación, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda en una vez? Pues Sión estuvo de parto, tasría, dio a luz a sus hijos, y yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, regocijaos por ella. Todos los que la amáis, rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo. ¿Qué es hacer duelo por Israel? Primero que nada, ¿será posible que nazca un país en un solo día? No. No, está difícil, ¿verdad? Imposible casi. No, Pues sí, it can't happen. It happens. Es la única nación que ha sobrevivido en un solo día. En 1948 nació Israel. La profecía de quién está hablando, de una nación. Pero no solo está hablando de la nación de Israel, también está hablando del niño. ¿Sí me explican? Porque todas las profecías que son de Israel también son del Mesías Yeshua. Y también del Mesías Yeshua también pasan a nosotros, a todos los que creemos en su nombre. Pero bueno, eso ya después se los hago ver cómo. Pero lo que le pasa a Israel, le pasa al Mesías. Y no al revés. No que, es que, como dicen en Isaías 53, habla acerca solamente de Israel, que ellos son los sufrientes y ellos son los que han sufrido. Ellos son sufridos, sí. Ellos son los sufrientes, sí, también. Pero esa es una profecía específica al Mesías también. Porque se cumple doble, triple, y hasta en nosotros también y en los mártires también. Porque a ellos también les toca a veces ser crucificados. Aún nosotros no hemos sufrido hasta la muerte, dice. Pero muchos sufren la muerte, espantosas por el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces el Señor está haciendo nacer a la nación para testimonio a todo el mundo. Para testimonio que Dios existe. Costó que Israel sea nación. Tienes tan solo 70 años y es el primer lugar en exportar
comida a todo el Medio Oriente. Mm. No tiene ni una gota de petróleo, pero tiene bastante economía y no necesitan nada de petróleo. Todos los árabes están llenos de petróleo, menos Israel. Y aún así, la economía en Israel es mucho mejor que todas las áreas alrededor. Y es un país demócrata, un país que se levantó en 70 años, se restauró el lenguaje hebreo, una casi lengua muerta que Dios dijo que iba a restablecer al final de los días. ¿En qué año más o menos fue la independencia de Israel? ¿1948? 1948. Está bien. It gained independence from Britain Ujú. during World War II, like as soon as World War ¿Saben II. por qué es significativo el año 1948? Fíjense por esto. Si contamos de la Biblia del año 0 hasta el año que vamos, tenemos 5,786 años. ¿Ok? Pero si contamos qué pasó en el año 1948, la Biblia ahí en los charts y en todos lados donde ustedes se encuentra que nació Abraham en esa fecha. 1948 de allá. Y en 1948 de nuestro año secular nació el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces Dios tiene todo planeado, calculado, preparado desde el principio. Para Él no hay nada nuevo. Nomás que nosotros lo vamos descubriendo. Digo, no, pues que ya descubrimos esta nueva tecnología y todo. No, ya Dios ya la había descubierto desde cuándo. So ¿Ok? It's like 5,000 years old, pretty much. Exactamente. O sea, vamos a 6,000 ya. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos ver esos años? En el libro de Génesis, un año vale a 1,000 años. ¿Qué pasó en el año 1000? ¿Qué pasó en el 2000? ¿Qué pasó en el 3000? En el 4000 vino Yeshua. ¿Hace cuánto? 2000 años. Ya estamos en el sexto. Y el séptimo, ¿qué dice que hizo Dios? Descansó. Y entonces es cuando viene el milenio. Pero para que venga el milenio, tiene que entrar toda esta dolor de parto. Todo este movedero de gente, muerte, nación, injusticias, muerte de justos, todo. La tercera parte de la humanidad. La tercera parte de la creación. Y después de esto, Dios viene y establece el milenio, el séptimo día. Wouldn't it be the Antichrist? El Antichrist va a ser parte de las últimas finales. Ah, okay. Va a ser utilizado para poder hacer todo eso. Pero él va a imitar, hacer tratar de establecer él el milenio, pero carnalmente. Y no es lo mismo lo que va a hacer Dios, porque Dios viene con toda su gloria, así como se fue. Dice, Él es el Cordero y Él es el León. Lo conocemos como Cordero, lo reconoces como León. Si lo conociéramos como es, como león, como ruge, como Él es, el diablo es como león rugiente, dice. ¿Cómo? ¿Ok? Dios, el día que ruge, el diablo sale corriendo. Aquí es un león, pero no se compara al león de Dios. Es temido, es furia, es tremendo el Señor. Si realmente temiéramos al Señor, hombre, andaríamos pero bien derechitos, con mucho miedo de fallarle al Señor. Pero pues no tenemos que andar en miedo, pero sí respetarlo. Sí Free will? respetarlo. Honrarlo. Free will comes in. Ujú, sí, Siempre honrarlo. tú decides, ¿verdad? Pero Él es veraz, y Él es justo, y Él es bueno. Él es amor, pero también es justicia. El O sea, fuego consumidor. es fuego consumido. Por eso el que cuando venga y todo ese fuego, si tú no eres transformado a las llamas ardientes como Él es, ¿qué vas a hacer? Quemado. Y todos se van a estar quemando, dice. Los que no han creído en el Señor, los que no tienen el pase al cielo, por no aceptar al Señor Yeshua, es la razón que no son transformados. Y entonces serán como estopa y serán quemados. Mas nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. ¿Ok? Isaías 9:6, porque está hablando acerca del niño también, porque a nosotros nos nace un niño, a nosotros se nos da un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será llamado Pele Yoetz, el milagroso, el Gibor, el Biat Sar Shalom, el príncipe de paz. Cuando está diciendo el Gibor, Dios fuerte. O sea que ese niño se llama maravilloso, se llama Dios fuerte
y se le llama el príncipe de paz. Pero ¿cómo si es un niño? ¿A cuál niño? ¿Al que le nació a la sella en ese tiempo, el otro? ¿O está hablando de la profecía del Hijo de la Virgen? Nos nacerá un niño, y este niño, el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será llamado el Milagroso. Cuando Isaías estaba viendo esta profecía, estaba imaginando, bueno, es un bebé, va a ser un rey, Dios le está entregando todo, ok, pero luego entendió con el tiempo, oh, pues es el Mesías, el Hijo del Hombre, el que se predica a Daniel, el que predica el que predica el otro, es de lo que está hablando. Él es el gobernante de toda la tierra, de todo lo que existe. Ahora, lo que venimos a hablar acerca del parto, en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. ¿Cómo es que está sufriendo dolores de parto Pablo? ¿Qué está haciendo? Dios mío. ¿Ah? Está guerreando, peleando por ¿quiénes? Para que Cristo sea formado en vosotros. Está peleando por las almas espiritualmente. Está en guerra espiritual. Está allí tirado y le duele hasta el estómago, como si tuviera dolores de parto, porque se están convirtiendo las almas. Cuando una persona se mete mucho en oración, pero así que se tumba y está peleando la buena batalla de la fe, le duele el estómago como si estuviera rasgándole algo, porque está quebrantando lo espiritual. Y las almas se están convirtiendo. Entonces, esos son los dolores de parto que Pablo tenía. Y esos son todos los profetas, no nomás Pablo. Pablo no está diciendo algo nuevo. Ezequiel 9:4. Y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que tienen dolores de parto, y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. ¿De cuál ciudad? ¿De Jerusalén? ¿De Dallas? ¿Estás clamando por Dallas, por Pleno? Pasa y ponles una señal. Esta es la señal de Dios que nos va a poner a los que están clamando por las almas, que están afuera, que no conocen el Señor, porque les servimos. Y hay que clamar por ellos, hay que clamar por Israel, hay que clamar por Jerusalén, Para que Roja Kodesh les revele el Mesías. y porque allí se están haciendo toda clase de abominaciones. No es la capital de los homosexuales ahorita, en lugar de ser la ciudad santa, Tel Aviv. ¿Sí me entienden? O sea, no rechazan al Mesías profunda y abiertamente, que ni quieren saber nada del Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a guerrear y a pelear y discutir con ellos? No. A clamar y gemir. Y Dios nos pondrá su sello. Esta es la marca de Dios. Es muy popular la marca de la bestia, pero yo no quiero saber nada de eso. Yo quiero la de Dios. Para ganar la marca de Dios, necesito gemir por las almas perdidas. Por Israel. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en Tashria, en la angustia del alumbramiento. Y a ella se le dio a luz, Tashria, un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es la mujer? Mary puede ser, pero realmente está hablando que tiene 2 estrellas, 12 tribus, y que viene siendo Israel. Porque de ella salió, de los judíos viene la salvación, de los judíos viene Yeshua. Y ese niño que salió de esa mujer fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿No se fue el Señor? ¿Aquí sí? Lo que pasa que también es lo mismo que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Qué trató de hacer el enemigo con el pueblo de Israel? Matarlos. El dragón se vino detrás de él. Y Dios abrió el mar en 2. Y es cuando habla aquí acerca del dragón. Y el dragón echó su agua, pero Dios lo abrió, lo puso seco. Y se le dieron águilas para que se fueran al desierto.
cerró el mar y quedó en el desierto Israel, salvo del dragón. O sea, pasa en Israel, pasa en la Torah, pasa en Yeshua y va a pasar en nosotros también. Porque nosotros también, al final de toda la tribulación y de todo lo que las profecías que Dios tiene que hacer, seremos arrebatados para Dios y para su trono. O sea que también, todos estamos incluidos en el paquete. Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, la palabra tasría, la cera, y de ella a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Entonces, ¿contra quién está peleado el Señor? Digo, el Señor, el Señor de este mundo, el que viene siendo Satanás, el dragón, los que guardan los mandamientos. Nosotros. Y que tienen el testimonio. Entonces, muchos tienen el testimonio, pero no guardan los mandamientos. Tienen el nombre, dicen, no, sí, yo creo en Jesús, yo sí, allá está bien, en la iglesia. Yo no voy, yo aquí estoy bien. Tienen el testimonio, pero no guardan. No les importa el Isn't that what they guardarlo. were talking about? The, Okay. the cup. You're clean from the outside, but dirty from the inside. Exactamente. Los otros tienen los mandamientos. Los judíos tienen los mandamientos. Guardan mandamientos, pero no quieren nada que ver con el testimonio de Yeshua. Entonces el diablo está contento con los dos, que o no hacen una o no hacen la otra. Con los que está enojado, con los que está peleando, con las mentes que quiere derribar, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Yo, testimonio, pues ya vamos a meter mi cuchara. Hay algunos pastores, bueno, aquí tenemos dos pastores, gracias a Dios, ¿verdad? Que están aceptando el llamado, lo que se está enseñando, la Torah y todo esto. Pero allá afuera yo voy y predico en una iglesia así evangelista, o pentecostal o algo así. Les gusta el pueblo, pero el pastor no. El pastor nomás quiere el testimonio, pero no quiere los mandamientos. Dice, no, eso ya está abolido, eso ya pasó, eso. Pues empiezan las controversias. Y se empieza a dividir el pueblo también. Les haces un daño en lugar de hacerles un beneficio. Por eso estamos aquí enseñando desde aquí, guardar mandamientos. ¿Por qué les estoy enseñando? Y el testimonio de Yeshua, cómo lo cumplió Yeshua. Entonces, los pastores no nos quieren muy bien. Los judíos no quieren nada con Yeshua, pues menos tampoco nos quieren. Por ningún lado. Entonces, ni los judíos ni los pastores nos quieren. Pero, ¿quién sí nos ama? Yeshua. Dios, porque sus mandamientos son eternos y van a ser eternos y van a ser puestos mandatorios en el milenio, y esos no cambian y esos van a ser los mismos que han sido siempre. Nomás por la gracia de Dios es que somos salvos. Todos, porque no guardamos al 100% los mandamientos, pero sí procuramos ver qué es lo que le agrada a Dios. Y tenemos el testimonio de Yeshua, que es lo más importante, porque sin él no avanzamos para ningún lado. El amor eterno de Adonai es Israel. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Adonai. Aquí está hablando una metáfora, una profecía acerca de Israel. Israel todavía no entra Yeshua en Israel al 100%. Sin embargo, ya está dando hijos. Y nosotros, que somos, y ella parece que es la desamparada, pero dice que van a ser más los hijos de Israel creyendo en el Mesías Yeshua al final. Porque de Sion saldrá la Torah, de Sion saldrá la evangelización. ¿Qué nos toca a nosotros? Ventar el Ruach para allá, que les abra los ojos y ellos empiecen a predicar el evangelio. ¿Ok? Porque van a ser como Pablo. Pablo estaba cegado con la Torah, pero cuando Dios lo tumbó, se le reveló, se le presentó, cambió totalmente y se fue con todo a predicar el evangelio a todo el mundo, a todos los judíos. ¿Se imagina 100,000 judíos o 1,000,000 de judíos que les pase lo mismo, que se conviertan al Señor en un día? ¿Qué harían?
se iban a quedar ahí en la casa. No, ¿verdad? Y al saber que el Mesías Yeshua es la verdad y que se les revela, salen disparados a todas sus familias a hablarles, a decirles a todo el mundo, a los gentiles, a todos, hey, Yeshua es la verdad. Así como Pablo. ¿Ok? 100,000 Pablos el día de hoy. 1,000,000 de Pablos. ¿Cómo sería eso? Esa es la profecía que está aquí. Más serán los hijos. Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, que viene la tribulación y ya sé que viene. Y me voy a agachar, me voy a entristecer, me voy a opacar. Yeshua sabía que iba a ser sacrificado y le dijo a los apóstoles, pónganse a orar. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se pusieron a dormir. Las 10 vírgenes, la parábola, las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Yeshua estaba orando en ese tiempo. La Torah nos dice que levantemos la cabeza y nos pongamos a tener esos dolores de parto, porque ya viene la redención, ya está cerca. El día que veamos todas esas conmociones que están pasando, es porque el Señor ya está viniendo. So, levantemos la cabeza, no estemos tristes, no estemos opacados, al contrario, sabemos que es cuando más se está acercando el Señor. Y como les dije al principio, esta porción trae doble, así que esa fue la parashá, Tashria solamente. Ahora va la Metzorah. Solo vamos por la amistad. Solo vamos a la mitad. Don't they have to? Well, never mind. I was saying. No, yeah. They have to be like in quarantine or something after a couple of days. And they 14 find that spot. days. 14 days. 7 days and then And 14 then they days. find like a certain hair color, Yeah. something like that. I heard about that. Okay. Esa es la parashá de esta semana que se junta con la de Tashria. Ahora vemos a Metzorah, afligido con lepra. Metzorah. Este está en Levíticos 14 hasta el 15. Nos lleva a Segunda de Reyes, Melaquim, al libro de Job. Job fue uno que sufrió úlceras, lepra, ¿verdad? Y no porque había hecho algo malo, simplemente que Dios estaba haciendo una obra en él, dándole más madurez, más conocimiento. A diferencia de Miriam, que ella sí. Eso también lo vamos a ver. Isaías 53, Primera de Pedro, Lucas 5:13. Otra vez volvemos al libro de Lucas porque él se la pasa enseñando Torah. Mateo 9:20. La parashá continúa con infecciones de la piel, Sara, llagas. Solamente puede ser diagnosticado por un cohen, un sacerdote, no un doctor, y causa que la persona sea inmunda, tamei. La persona que se sospeche con esta enfermedad es puesto 7 días en soledad, encerrado, pero si en verdad es encontrado que es inmundo, será echado fuera del campamento. En Levíticos 13:45, y el leproso en que hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Tamei, tamei, por eso traían con una campana. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Así que era una desgracia ser apartado y ser un inmundo en el pueblo, porque tenía que vivir aparte. Era un leproso, un inmundo que tenía que ser sacado del campamento de Israel. ¿Ok? Muy bien. La Torah HaMetzorah. Esta será la Torah del leproso o de aquel que padece Saharat. Levítico 14:2. De acuerdo con la Torah, la persona que sufría Saharat era llamada Metzorah. Los rabinos explican que en esta expresión está explícita la frase Mosi Sem Ra, hablar mal del nombre de alguien. Esto nos enseña que la Saharat llegada como consecuencia de hablar mal de otro, de nuestro hermano. Así que en difama o calumnia se considera un leproso espiritual. Si yo hablo mal de mi hermano, aquí, de mis hermanos, y yo hablo mal, soy leproso. Y muchas veces lo hacemos, sin darnos cuenta. Y esta es la forma de la lepra. Y tiene que ver con la boca para empezar. La boca es algo tremendo. Por ello, nuestro deber como hijos del Eterno es cuidarnos de usar la lengua para el mal, de la Lashon Hara, pues esta acción nos contamina espiritualmente
Puede incluso reflejarse en enfermedades. El mismo salmista nos recuerda que si queremos ver días buenos y llenas de propósito, debemos refrenar nuestra lengua del mal y apartar nuestros labios de hablar engaños. Salmo 34:11. No olvidemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuidemos ese miembro pequeño llamado lengua, porque de toda palabra ociosa que habremos de rendir cuentas. También ahorita se habla de que la lengua es extendida por el mismo infierno. Es un pequeño timón que mueve toda la nave. Sí. Si yo ahorita con mi boca me aviento una maldición yo solo, eso sucede. Pero si también me aviento una bendición, eso sucede. Amén. Entonces tengo que aprender a bendecir, bendecir mi camino y bendecir a los que me maldicen, dijo el Señor. Porque si lo maldices, va a ser maldecido. Pero a ti también te va a caer algo. La lengua es como la víbora del Edén, la Shon Hara. Así es precisamente. Muérdase la lengua cuando vaya a decir algo mal contra su prójimo. Tápese la boca, ciérrese así, haga lo que tenga que hacer. Pero la lengua, dice Santiago, Jacob, no tiene hueso. No tiene hueso y ese es el problema. Tiene hueso y cuando hablamos se quebraría y ya, te quedas callado por un buen rato. Hay una canción de Cantos de Juana sobre la lengua. Sí. Está buenísimo. Yo se lo voy a contar. Ok, muy bien. Cuidado con la Lashon Hara. Refrenemos nuestra lengua. Hay que aprender a hacer. Dice, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que frenar mi lengua? Porque sois hijos de Dios, dice Mateo 5. Sí, pues sí. Tengo que frenarla. Yeshua dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es decir, que nosotros decimos, no, pues ya tengo mi corazoncito, o sigo mi corazón. ¿Qué está siguiendo? La lengua. Está siguiendo todos estos pensamientos de homicidio, de adulterio, de fornicación, de hurtos, falsos testimonios. Su corazón de uno mismo es engañoso. Entonces, automáticamente, como decía el hermano, que nosotros cometemos pecado, automáticamente somos leprosos ya. Porque dentro de nuestro corazón está con todas estas mañas. Miriam fue castigada en Números 12. Dios muestra que la murmuración y el orgullo tienen consecuencias, porque Miriam empezó a quejarse de su hermano Moisés. Dijo, ¿a ti quién te puso de príncipe de aquí de Israel? Yo también, a mí me habló Dios también. Yo también puedo. Y le cayó la lepra. ¿Por qué? Por la Lashon Hara, lengua. ¿Sí? Pero también tiene poder para demostrar el poder de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces Moisés se puso a interceder, quítale el castigo, quítale el castigo. Ok, le dijo Dios, sí se lo voy a quitar, pero tiene que cumplir los 7 días fuera del campamento. No se acerque aquí por 7 días. Un castigo. Que era la ley que puso el Levítico. Que por 7 días se separará la persona. Igual es bueno porque en el cristianismo se piensa que el Dios del Antiguo Testamento es duro y el del Nuevo es puro amor. Y yo sé que coloquialmente lo llamamos castigo, pero más que castigo yo creo que es corrección. Porque Dios permite que eso pase, por ejemplo en el caso de ella, y a todos nos puede pasar en distintas circunstancias, que haces algo indebido y Dios permite la consecuencia de eso, no porque Él quiera vengarse de ti, sino porque eso genera una conciencia en ti. Estoy seguro que en ella nada más aislarse, estar a solas y estar con úlceras o como se viese la lepra, Le hace pensar. la hace reflexionar, y entonces la próxima vez No lo voy a volver ya a eso hacer. le hizo madurar y ya entonces su conciencia aprende a tener más control de la lengua. Entonces en el cristianismo en general se ve como un Dios castigador, y es muy triste que se vea de esa forma, porque
Un Dios corrector. Porque Él es justo, pero en su justicia hay amor. No es una cuestión de castigar, es una cuestión de corregir. Alguna vez escuché el caso de una persona que tenía una enfermedad, una desconexión en su sistema nervioso, por lo tanto no tenía dolor. Y decía que era terrible porque se podía literalmente estar quemando y no se daba cuenta. Entonces, en nuestra inmadurez vemos el dolor como algo negativo y parte de madurar espiritualmente es entender que aunque nos cueste y nos duele, es algo positivo porque nos hace corregir. De los errores I like that. I aprendemos. like that. Y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, por donde quiera te dice que el Padre corrige al que ama. Al que El no que ama, ama, disciplina. dele, hágale lo que quiera, váyase, que allá lo espero. Al que ama disciplina, dice la palabra. ¿Ok? Al que ama disciplina. Al que ama a Dios, lo disciplina. Amaba a Miriam, sí, la disciplina, para que aprenda a respetar. Porque la corrección empieza desde la En casa. Exactamente. Así que la disciplina, aunque parece que es dolorosa, es buena. buena. Es buena la corrección. Tanto a los hijos como a nosotros que somos hijos de Dios, nos corrige el Padre personalmente. ¿Ok? Nos manda entonces la parashá segunda de Reyes 5 con la historia de Naamán y el leproso. La enfermedad de la piel no solamente es la lashon hara, por si pensabas, esa es una, pero también es por la adoración de ídolos, la falta de castidad, derramamiento de sangre, profanación del nombre divino, blasfemia del nombre divino, robo a público, usurpando una dignidad a la cual uno no tiene derecho, el orgullo exagerado, el discurso del mal, que fue lo que vimos, la Shon Hara, y el ojo del mal, la avaricia. ¿Ok? Así que y eso lo digo porque son ejemplos que están en la Torah, en la Taná, de todos estos castigos. Y si quieren pasamos a leer todo esto, donde se ve que, ¿por qué te estoy diciendo que la idolatría te causa esto? Por la adoración de ídolos, la experiencia de los israelitas que dijeron sobre el becerro de oro, estaban adorándolo. Este estudioso Israel, en Éxodo 32, y luego fueron golpeados con lepra. ¿Recuerdan? Sí. Entonces la idolatría lleva a la lepra. También donde Moisés vio que la gente había estallado, indicado que la lepra había estallado entre ellos por la falta de castidad. ¿Qué está hablando de la castidad? I have a quick question. Back to the. Sí. No, tú. Mine's like from the past question. You go. Ok. Castidad es pureza. Pureza en la sexualidad. Ahorita que estabas hablando sobre the leprosy, what would be the modern leprosy as far as? Para allá vamos. ¿Ah? Para allá vamos. Oh, okay. Got it. Okay. Yeah. Okay. Entonces, la pureza sexual. ¿Cuál es la palabra que ahora que correctamente la dice en el Nuevo Testamento? Dice, sepárate de la fornicación. ¿Sabes de dónde viene esa palabra griega luego en español? De la palabra porno. Sepárate de la pornografía, de la fornicación. La pureza va más allá. Va más allá. Porque si estamos leyendo los mandamientos, dice descargas. Descargas quiere decir semen. El semen. Yeah. Sí, eso es lo que That's la not pure. gente no It's not entiende. pure. Yeah. Tenemos que realmente disipular a la gente. La semilla, que estábamos hablando de la semilla, era importante, y luego la tiras. Exactly. O sea, no te importa porque por salud o por lo que quieras hacer, lo que piensas o lo que te metan en la cabeza, pero es la semilla. Hay una historia en la Biblia de los hijos de Judá, uno que se llamaba y que su hermano murió y él heredó pues a su mujer para que siguiera la descendencia, pero dice que él tenía relaciones y aventaba el semen hacia un lado. ¿Para qué aventaba el semen? Para no dejarla embarazada. Y esa era una burla. Y una burla. Entonces dice mejor Dios que mató a él. Dios mismo. Por no querer tener descendencia, porque Dios quería que viniera el Mesías de esa semilla. Y la estaba tirando. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que santificarnos, eso es la santidad, eso es la castidad, y por eso viene la lepra. Muy bien. Por la falta de castidad dijimos,
En Isaías dice, las hijas de Dios son altivas, caminan con el cuello estirado y los ojos que miran con los ojos. Y luego Isaías 3:17, por tanto el Señor herirá con una costra la corona de la cabeza de las hijas de Sión. Por derramamiento de sangre, de la experiencia de Joab, de quien, 2 de Samuel 3:29 dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre la casa de su padre, que no falte desde la casa de Joab, que tenga un problema, o sea, eso se refiere a un leproso, por ser de esta manera. También tenemos para la profanación del nombre divino, de la experiencia de Gehazi, de quien 2 de Reyes 5:20 dice, pero Gehazi, el siervo de Eliseo, el hombre de Dios, dijo, he aquí mi maestro ha estimado a este Naamán, el arameo, a no recibir de sus manos lo que trajo. Mientras el Señor vive, seguramente correré tras él, lo tomaré un poco, y un poco significa de la mancha, mana, que Naamán tenía. Por lo tanto, Gehazi fue golpeado con lepra, por la avaricia que demostró. Ya estaba con Dios, era discípulo de Eliseo, uno de los grandes profetas, y sale con que le interesaba el dinero, reconocimiento, Tenía bien escondido. tenía propiedades, cuando un profeta no tenía que tener nada. Deja tus cositas y te vas y depende solo de Dios. Si los cuervos te dan comida, comes, y si no, ese día no comes. Así eran los profetas. ¿Okay? Y este Gehazi no pasó el test de profeta. Y entonces fue pegado a la lepra de Naamán. Pero también Naamán, ¿por qué fuera a ver al profeta? Porque no era ni de Israel, era un sirio. Yendo a ver un profeta de Israel, tenía que humillarse, a bajar allá a los israelitas. Y le costó. Él tenía orgullo altísimo, porque era el super soldado, el super comandante. Él quería que él mismo... Y quería que todos vinieran y traía dinero y dice, ahorita compro el profeta. Y el profeta le dijo, no quiero nada. Y dijo, ¿cómo? Y mandó un mensajero. Ajá, y le mandó el mensajero, órale, que Y no le gustó. vete a bañar al río y sumérgete 7 veces y se te va a quitar la lepra. Y dijo, ¿por qué este río? Si conozco mejores ríos. Exacto. Luego los ríos de Pero era la Babilonia, voluntad de desde Dios. allá de Siria, todo lo mejor allá. Lo que pasaba, que Naamán, de todo ese orgullo que venía así inflado, se fue ponchando poco a poco, porque no le recibieron el dinero y ahora lo mandaron a lavar a un río. Y se tiene que agachar 7 veces, humillarse ante Dios, humillarse, pidiendo bendición. Y le pregunto si fue baño, como tú dices, o purificación. Es una como las mismas, que se sumerges, Purificación. levanta, sumerges, levanta. What's the Sí. difference between that and prostration to the ground? Ok. Siempre que nosotros decimos Baruch Atah o Baruch, la palabra Baruch tiene dos connotaciones. Es bendecir, pero también es doblar rodilla. Es el mismo verbo. Entonces cuando tú escuchas la palabra bendición, Dios dijo, no solo seas oidor de la palabra, sino hacedor. Entonces tienes que ser, cuando oyes Baruch, doblar la rodilla. Estás haciendo I la remember that. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Te postras hasta el suelo. De hecho, la adoración tiene que ser así, hasta el suelo, así, sin rodilla. Forehead on the floor. Sí, el corazón ahí tirado, todo. Y así, Rendido totalmente. eso es rendición total, como el ayuno de David cuando ayunó por su hijo, que Dios mató. ¿Ah? Es Así, mejor. esa es la rendición ¿Es total. mejor postrarse o arrodillarse? Y yo Ok. creo que postrarse, ¿no? O es lo mismo. No, bueno, acuérdense, la palabra sadik, un justo, está hecha como unas 2 manitas así arriba y está arrodillado, así, es como una Z, pero luego tiene otro piquito. Es como un hombre con las manos levantadas arrodillado. Ese es un sadik. Ese es un justo, ¿sí? Pero uno que está humillado, que no vale nada, que no se siente nada, se postra y se tira en el suelo por el dolor que tiene de lo que está pidiendo. Su corazón, cuando tú estás doblado así, postrado nada más, tu corazón todavía está un poquito más arriba que tu mente.
Cuando te planas así, tu mente y tu corazón están al mismo nivel. A mí me encanta postrarme. ¿Verdad? Entonces, pero eso no significa que también puedas orar de esta manera, levantando tus manos, porque ¿quién subirá al monte Sión? Si el que levante las manos, que la tenga las manos limpias, que no haya hecho engaño. Entonces, en muchos lados, cuando están leyendo la Torah, ahí están alabando así, porque no había para dónde quedarse. Pero cuando tú te metes con Dios, tú te arrodillas o te postras, tú sabrás. Both hands like Tú sabrás. Yeah, gotcha. Es tu relación con Él, tu comunión y tu problema. Si es grave, póstrate y tírate a llorarle al Señor. ¿Sí? Eso es cada quien, no hay una que diga, Una mejor tiene que que ser otra, así. No, hasta en el carro, si no pudiste ese día, pues en el carro ora, pero no se recomienda, pero de perdida. Yo Sí. prefiero la postrarse. Postrarse, Eso es claro. lo más lindo. Entonces, por el orgullo a Naamán le dio lepra, por la humildad de obedecer, trajo la sanidad. Nosotros, al practicar la humildad, nos salvamos de tantos problemas para nuestras vidas. El orgullo destruye matrimonios, el orgullo destruye relaciones, falta de perdón, falta de... o simplemente el que se te cruza ahí en el camino, así en el carro, ¡fum! Y le rayas, lo rayas. Le dices esto y lo otro y lo otro y lo otro. ¿Quién se está contaminando? Uno mismo. El que te está saliendo por la boca a ti mismo y el odio. Porque él no va, él se fue y ya nunca lo vas a ver, pero tú te quedaste con la rabia, con el odio, con el En pecado, la con cárcel, digamos. la boca, con la En la shonjara, cárcel espiritual. todo para ti. It takes root upon Y your todos heart. los días. Entonces, se me atraviesa, ay, bendito de Jehová, mejor. Yo ya lo bendigo, ¿verdad? O sea, tienen que aprender a usar la boca para bendecir y no maldecir. No le hace, bendígalo, bendígalo, aprenda. Ok, esa es la humildad, la humildad. Amén. Entonces, y sigue enseñando, de forma que Eliseo le dijo a Gaise, la lepra por tanto de Naamán se te pegará, pues blasfemar el nombre divino. La experiencia de Goliat, quien primera de Samuel 17:43 dice, y el filisteo maldijo a David por su Dios. Y en Samuel 17:46 dice, este día será el Señor que te entregará, de la palabra sagar. Usted y el término entregar, sagar, se usa para aquí para lo mismo sentido que Levíticos 13, lo usa con respecto a la lepra cuando se dice, y el sacerdote cerrará el sagar, juntará por robar. Entonces quiere decir que Goliat, al blasfemar el nombre, al blasfemar el pueblo de Dios, solito se echó la maldición No. y el David nomás pronunció, yo vengo con el Señor. Amén. Solito, su boca se maldijo él. ¿Ok? Ya estaba derrotado antes de que cayera. O sea que cuando hablamos cosas negativas, nos maldice a nosotros también. Yeshua dijo, cuando lleguen a una casa, digan Shalom Aleichem, Ujú. paz a vosotros. Y si en esa casa hay paz, la paz se va a quedar con ellos. Pero si en esa casa no hay paz, la paz se volverá a vosotros. Entonces, o sea, volverá otra vez. Si la dimos, va a volver otra vez. entonces, si yo les digo paz, si yo les digo benditos, qué bendición, qué bendecidos son, y ustedes no están en bendición, andan en sus cosas, todas esas palabras van a bendice para mí. ¿Qué me conviene? ¿Maldecirlos o bendecirlos? Bendecirlos, porque si andan Como en si fuera un bendición, reembolso. si están en bendición, ok, les va a caer la bendición. Si no está uno de ustedes en bendición, se va a venir conmigo la bendición. Me conviene bendecir. ¿Ok? Aunque me persigan, que me odien, que me diga lo que me diga. Me conviene, me hace bien bendecir y no maldecir. Ese es el reino de los cielos. Ok. Sigamos. La experiencia de Usías, de quien segunda de Crónicas 26:21 dice, fue un leproso hasta el día de su muerte, por un orgullo exagerado. El mismo ejemplo de Usías, en los cuales Crónicas 26, segunda de Crónicas 26:16 dice, pero cuanto se hizo fuerte, su corazón se alzó de modo que lo hizo de manera corrupta y lo invadió el Señor su Dios. Es decir, que el orgullo, cuando una persona prospera, cuando una persona crece, cuando ya es alguien importante y se le sube el orgullo, ahí es un problema de lepra.
Porque la anestesia contra el orgullo es la humildad. Y el día que crezcas a lo sumo así grande, acuérdate de humillarte ante tu Dios. ¿Ok? Muy bien. Dice, por hablar mal de la experiencia de Miriam, de que en Números 12:1 y María habló contra Moisés, y luego Números 12:10 dice, cuando la nube se retiró de la tienda, he aquí que Miriam era la leprosa, y por un ojo malvado de la persona descrita en Levítico 14:35, que puede leerse, el que guarda su casa para él solo acudirá al sacerdote diciendo, me parece que hay una plaga en la casa. Y Levítico 14:35 describe a uno que no está dispuesto a permitir que otra tenga ningún beneficio de la casa. Esto es para la gente que cela sus casas. Ya vienen los niños. Quítense los zapatos y no me metan aquí, no me toquen acá, no hagan esto, no hagan lo otro, porque aquí todo está bien limpiecito. Pues son niños. Se supone que van a hacer un desastre. Se supone que son niños. Y tú preocupado. ¿Dónde quedaría el orden? El orden usted lo tiene con Dios. Usted es la ordenada, usted es la que cuida las cosas, usted es la que tiene su casa en santidad, ordena todo. Pero Dios nos manda niños para que vengan y hagan destrucción y trabajar en tu corazón. Que no te duela que destruyeron tu casa. ¿Por qué? Porque Dios está formando tu carácter. Para formar tu carácter, Dios te mete en pruebas. Y es como si fuéramos una piedra y Él trae el cincel y con el martillo. Y cada vez que le da un cincelazo, le quita un pedazo de piedra y nos duele. Nos quita algo malo. O está trabajando en nuestro carácter en que yo tengo que perdonar. Tengo que dejar las cosas. ¿Qué le pasaba a la mujer de Lot? ¿Por qué volteó para atrás cuando ya se estaba destruyendo todo y quemando? ¿Qué le preocupaba? Sus cosas, lo que dejó. Su casita ya, de que, ay, mi espejo. Sí, ay, el espejo. ay, mis pinturas, ay, no sé, la bolsa de Gucci y todo. No, ya. Le preocupaba lo material, más que lo que Dios le estaba dando la salvación. Claro, por ahí cuesta, ¿no? Cuesta dejar todo, porque nosotros hemos dejado todo. Cuesta. Todo. Cuesta mucho, duele. Porque decir, tengo todo, y de pronto Dios me dice, ¿qué es primero? ¿Soy yo o las cosas? Dejar todo y decir, empiezo a obedecer a Él antes que a las cosas o ir a las cosas. No ser materialista. Ahí también hay algo que necesitamos entender. El niño mal educado avergonzará a su madre, dice el proverbio. Entonces, aquí en la sinagoga y en muchas iglesias tenemos madres que no saben educar a sus hijos, que también hay que remarcar, porque estamos hablando del Talmud, estamos hablando de los libros de sabiduría. Entonces, si tú no sabes educar a tus hijos, los llevas a otra casa y hacen un mal, tus hijos son el reflejo de tu carácter. Exactamente. Es el reflejo del carácter de la madre. Exactamente. Creo yo. Y aún los papás nos damos cuenta la falta de carácter que tenemos los padres. Perdón. Sí, nuestros hijos son nuestros espejos, son los primeros jueces, son los primeros que saben nuestras debilidades, nuestras habilidades y todo lo que fallamos. Y míralo, acá se ve bien, pero allá en la casa es pedal. Como yo que trabajo con niños, honestamente, si tú a mí me preguntas de cada niño, yo te voy a decir dónde hay orden y dónde no hay orden. En cada niño y son pequeños. Con eso. Es la educación, ¿verdad? Pero Dios no solamente nos está educando, nos está dando unos martillazos que nos duele. Ay, me diste en el hígado. Ay. Y ahí sí duele. Ay. En el corazón. ¿Verdad? Y no me diste ahora acá. Pero es el trato del Señor con nosotros. Nos lleva de gloria en gloria. Nos lleva de madurez, de inmaduros a maduros. Pero para eso duele, para llegar a esa madurez. Aquí en esta sinagoga ya no les tienen que decir, tienen que diezmar, tienen que traer esto, ya no, usted ya sabe lo que tiene que hacer, ya está maduro. Hay A mucha veces se les controversia olvida, ¿no? con esos temas, en las redes es terrible. Sí, claro. Entonces, en otra ocasión, en Lucas 5:2, cuando Yeshua estaba en un pueblo, en el pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra.
Al ver a Yeshua cayó rostro en tierra y le suplicó, o sea, le hizo techubá, Señor, si quieres puedo limpiarme. ¿Qué había cometido este hombre? Alguna de estas otras cosas que vimos ahorita. No sabemos cuál, pero tenía la lepra. ¿Y qué estaba haciendo? Teshuvá, Señor. ¿A quién fue? No fue al doctor, fue al Mesías. Pedirle arrepentimiento. Teshuvá, me arrepiento, te suplico, si quieres, puedes limpiarme. No dijo si puedes, porque sí puede. Dijo si quieres. Él sabía, el leproso tenía fe que lo podía limpiar. Pero fue humilde. Se humilló, pidió arrepentimiento, se regresó, le pidió al Señor y el Señor le dijo, pues sí quiero, sé limpio. Claro que el Señor quiere limpiarte, quiere que te arrepientas, quiere que te humilles, te acerques a Él y Él te quiere limpiar. ¿Ok? Dice, queda limpio y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Yeshua. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Yeshua se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. A veces queremos orar ahí enfrente de todos, ¿no? Vamos a orar. Pero más bien es en lo secreto donde está el Señor, donde está nuestra victoria. El lugar santísimo también. Entonces, el Señor, ¿qué le ordenó? Le ordenó que fuera y le diera la ofrenda a Moisés, lo que decía en la Torá. ¿Yeshua estaba anulando la Torá o lo estaba reafirmando? Aunque lo había sanado. Ve y cumple el mandamiento para testimonio a los sacerdotes. No vino nunca a anular la Torá, al contrario. Yeshua sana al leproso en Lucas 5:12. Siguiendo en día a Jerusalén, Yeshua pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enfermedad de la piel, Metzorá. Como se le habían quedado en cierta distancia, gritaron, Yeshua, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan, preséntese a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Yeshua les gritó, porque estaban de lejos. ¿Por qué estaban de lejos? Porque no se podían acercar al pueblo. Y les dice, vaya, ve, presenta la ofrenda allá a los sacerdotes. Los mandó. Y ahí se van corriendo todos. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios, dando grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Yeshua y le dijo, gracias. No obstante, no era ni siquiera israelita, era un samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Pregunta Yeshua. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Y eso pasa con mucho pueblo de Dios que recibe su milagro, está sanado, pidió prosperidad, lo prospera y se va por allá a pasear y se olvida ya que el Señor fue el que le sanó. Malagradecidos. O solamente uno de los 10 viene y le da gracias al Señor. Que nosotros seamos como ese uno, que damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. No hay nada que no venga de Él y todas sus bendiciones son por Él. Y por eso que no nos sorprenda cuando la mitad, toda la gente se va para otro lado y nosotros vamos a lo contrario, a buscar al Señor. ¿Ok? En el Tratado de Sanedrín 98 se relata que el Mesías se encuentra sentado a las puertas de Roma entre los pobres y los enfermos que sufren de plagas. Se le llama el leproso de la casa de Rabí. Ellos tienen su dicho esto, que si estuviera el Mesías del día de hoy, andaría junto con los leprosos. ¿Por qué dicen eso? Porque se basan en Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La conexión es profunda con la Metzorá. Debía ser excluido del campamento para luego traer la purificación a Israel. El Mesías carga con la impureza, el exilio espiritual de su pueblo para transformarlo desde adentro. Él es el que entiende el aislamiento del impuro y tiene el poder de restaurar la comunión entre el hombre y su Creador, eliminando la raíz del mal hablar que separa a los hermanos. Cuando tú vas y andas allá afuera y ves a los homeless, a los que están pidiendo dinero, a los que están enfermos, a los que necesitan ayuda, le estás haciendo a mí.
dice Yeshua. Así que los rabinos no están medio lejos. Es cierto que Yeshua está más cerca de los necesitados, no de los sanos, sino de los enfermos. Isaías 53, y por su llaga, su zarat, su úlcera, nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí la peste es nega, que significa enfermedad, plaga o herida. Juan 12:24, en verdad os digo que si el grano, la semilla que estábamos hablando en la parashat Tashria, de trigo no cae en la tierra y muere, queda el solo, pero si muere produce mucho fruto. La semilla que está hablando en la Biblia tenía que morir como el trigo para poder dar fruto. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con ese versículo son 5 sacrificios levíticos que está hablando Yeshua allí, de todos. Muy bien, en el Daniel 12 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, estamos hablando del día de este tiempo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero que en tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo en la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Se imagina cuando se levante Faraón? Oh, yo soy Dios. Y se levanta, ¿what? ¿Qué pasó? Con hambre, con frío, con todo resucitado, pero dice para confusión perpetua. Pensaba que era Dios y realmente se va a dar cuenta que no. Tremendo, ¿no? Ok, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Ustedes qué equipo son? ¿De los que no entienden o los que están entendiendo la palabra así clarita como lo están entendiendo? ¿Verdad? Muchos de vosotros seremos emblanquecidos y limpios. La santidad de Dios se extiende a cada área de la vida. El papel de sacerdote en el discernimiento, la restauración, la separación de vida, a la impureza y la importancia de la comunidad. El proceso de purificación y de ser restaurado, vivir con conciencia de lo que es limpio y lo que es impuro, la esperanza de restauración desde la separación. El sacerdote mismo te hace el lavado, te hace la tevila, el bautismo. Después que la mujer tenía la menstruación, tenía que entrar al bautismo. Tenía que entrar, después que tuvo a un bebé, después de los días de purificación, tenía que entrar a un bautismo, a una tevilá. Después de que el leproso es sanado, entra a una mikvah, a un bautismo. Entramos a este lavado del Señor. ¿Cómo nos lava el Señor a nosotros? Porque déjeme decirle que nosotros somos todos nosotros somos como los leprosos. Porque en una u otra fallamos de todo lo que estaba allí. Y entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Qué es el agua en la Biblia? Todos tenemos errores, nadie es perfecto. Pero dice que te va a lavar y te va a limpiar. ¿Y cómo te limpia? Prayer, Ruach HaKodesh. ¿Qué La más? palabra. La palabra. Ah, muy bien. Muy bien. Obedecer a la palabra. Allá en aquellos tiempos cuando yo andaba en otras ondas, yo estaba haciendo mis ondas y estaba ley. Y de tanto que estaba ley, ahora metí al Espíritu. A ver, Señor, oye, yo estoy mal aquí. Ayúdame. Sí. Ok, porque me volví otra vez. Y yo, otra vez. Y entonces sí, la palabra te confronta. Metí al Espíritu, ayúdame porque a mí me encanta esto. Sí, me encanta tomar, me encanta esto, me encanta, pero no me lo puedo quitar, está en mí. Ayúdame. Y ahí estaba trabajando el Espíritu Santo conmigo. Yo era el que no la quería dejar y sí la quería dejar. Decía que sí, pero no. Decía que sí, que no. Y seguía leyendo.
Y seguía confrontando y seguía pidiéndole hasta que un día agarré esa cerveza y me supo a la peor que usted puede saber, vómito, no sé. Y dije, wow, ¿qué es esto? Pero yo ya estaba batallando queriéndola dejar. Y con el espíritu, con la palabra, con el espíritu. Entonces, dije, no puede ser. A ver, voy a ir a comprar otro. Terco el muchacho, ¿no? Estaba vencido. Estaba vencido. Terco el muchacho, ¿no? Cerveza de una Voy a agarrar una fresca, le echo limón, le echo chilito, como la preparo y ahora sí, vamos a ver si hicieron ¡bum! Vómito. Desde ese momento me quedó un asco por la cerveza que no la puedo estar con ustedes si están tomando cerveza, pero a mí no me dé porque no me cae. Pero eso fue el espíritu. Entonces fue la palabra quien te va purificando, confrontando, y tú también que estás ahí batallando, eres tú el problema que no la dejas, pero el espíritu entra y ¡fum! Te limpia, te quita esa leprosidad. My thing with that is, how long does it take? Depende de ti, no del espíritu. A mí me tomó un mes de esa batalla. Just consistency, or Constancia de estar leyendo y el espíritu fue confrontando y tú pidiendo y pidiendo. Y lo puede hacer en un segundo el Señor, pero tú tienes que tener la convicción, la fe de que sí lo dejas. Pero como tú estás como, si quiero, Señor, seguirte, pero no, un traguito. O sea, estás batallando. Por eso dice, el espíritu y la carne se pelean constantemente. O le das de comer a tu carne, o le das de comer a tu espíritu. Es bien fácil darle de comer a la carne. Es difícil. Una confrontación. Es difícil al espíritu darle lo que necesita porque somos más carnales que espirituales. Y Dios nos ha llamado a ser también espirituales. Es más difícil hacer un ayuno que comer todo el día. Es más fácil ir a hacer, dice, el pecado está en la puerta. Es bien fácil ahorita ir a cometer pecado allá afuera. ¿Sí o no? Es lo más sencillo. Golpear a alguien, decir a alguien, robar, meterse con alguien. Eso es lo sencillo. Lo difícil es hacer la Torah. Hacer lo que Dios manda. Y eso es lo que nos ayuda al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. El Ruach HaKodesh. La esperanza, la vida está en leer la palabra, pedirle al Espíritu, confrontar nuestros pecados que Dios nos está hablando en su palabra y superarlos. Y no es que se acabó, porque se acabó ese y luego siguió otra cosa. Y se acabó esa cosa y sigue otra. Y vamos de gloria a gloria. Dios no ha acabado la obra. Y unos van empezando en un nivel y otros ya van avanzando por allá, pero cada quien tiene su lucha. Y no puedo juzgar a mi hermano que está haciendo esto y está haciendo lo otro porque va en un cierto nivel. Me tengo aquí, tengo servicio a las 6. Ya está. ¿Me llevas? No, ya son 20 para las 5. ¿Me llevas tú? Sí, está bien. Lo que significa es fuera del campamento, regresando a su presencia. Esa es la parashá Metzorah. Te separa un momento y te regresa. Cuando purificado. dice regresando a su presencia es como regresar al primer amor, ¿no? También. Cuando dejas tu primer amor empiezas que Fuera del campo. al mundo, allá, voy a ir al party, sí, no, vámonos. Empiezas a hacer todas las cosas al revés. Y te alejas de Dios. Y de repente por allá te topa Dios, te topas con la pared, ¡pum! Ay, pero, sí, no, el Señor es primero. Regresas al Señor corriendo. O sea, si es que regresas. Hay unos que ya no regresan y se quedan allá. O sea que depende mucho de ti. Tú decides. ¿Quieres permanecer fuera del campo? ¿Quieres regresar a su presencia? La santidad cuesta un montón. Cuesta. Es un trabajo todos los días. Toda la vida. Y no es que fallo, ok, me levanto. Me caigo de la bicicleta. No hay perfectos. No hay perfectos. Me caigo de la bicicleta, me vuelvo a subir. Por más que en la Biblia dice del perfecto, el que refrena su lengua es varón perfecto, dice. Pero igual no nos podemos considerar perfectos porque... La palabra que está diciendo perfecto es que es maduro.
Ah, ok. El que refrena su lengua es un maduro. Si tú me dices una maldición ahorita, yo te contesto con una bendición. Pero no es porque sea perfecto. Bendice el que te maldice. Bendice al que te maldice, porque lo tienes ese armamento que el Señor te ha puesto en tu vida. Amén. Así que Tashria Metzorah nos recuerda que Dios no solo le concierne las acciones externas, sino la condición interna de nuestras vidas en su totalidad. Él provee una manera no solo de identificar lo que es impuro, sino también un camino hacia la restauración. Esta semana tómate un tiempo para reflexionar sobre aquellas áreas de tu vida que puedan necesitar purificación o renovación. Pídele al Señor que te revele cualquier cosa que pueda estar separándote de la comunión más profunda con Él. Luego da pasos intencionales hacia la restauración a través de la oración, la obediencia, el acercamiento a Dios de esta pelea. Es una pelea. Y por gracia de Dios, mi salud será restaurada. Amén. 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 Y toda esta alma, este cuerpo, seremos sacados de este cuerpo y seremos transformados en santidad perfecta, ahora sí, ya quitando, despojándonos de toda esta, porque el Señor no vino solamente a salvarte, sino a transformarte. Amén. Transformarte. Y para eso requiere que te humilles ante Dios, creer en nuestro Señor Yeshua, ser limpiados del pecado de la infección, de la Metzorah, de este mundo. Todos lo hacemos y todos lo hacemos. Aún la creación espera este acontecimiento, la limpieza de todo el mundo. La creación sabe que los hijos de Dios se van a manifestar, santidad se va a manifestar al final de los días. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De que este tabernáculo se deshaga y nos den el tabernáculo verdadero. ¿Ven? Esa es la esperanza bienaventurada y estar con la cena en el Señor. Esa es la parashá de Metzorah, Tashria Metzorah. Shabbat Shalom y bendiciones.